Y como no podría ser de otra manera, y como siempre hemos estado, el Partido Popular quería apoyar, como siempre lo ha hecho, de manera firme, de manera contundente, no de forma tibia y titubeante, como hacen otros. Y para ello, pues tenemos esta última mesa redonda en la que veo muchas personas en el público que podían estar aquí y contar su testimonio, porque sois muchos los venezolanos que habéis venido a España y que habéis sufrido esa situación de tener que huir de vuestro país y venir a un país que, como bien decía Cayetana, sois bienvenidos, pero desde luego que queremos que estéis por propia voluntad y en libertad, y que si queréis volver a vuestra casa a reuniros con vuestros familiares y vuestros amigos, lo podáis hacer. En nombre de todos vosotros van a hablar y participar 3 personas, un abogado, médico y periodista, pero a los que les une un sentimiento de servicio público, una vocación de defensa de la libertad y la democracia y, desde luego, una entrega de su vida y también las de sus familiares por los demás, que desde luego es única y creemos que merece ser contada. Empezará Milagros Socorro. Ella es escritora, es periodista, es profesora, ha ganado el Premio Nacional de Periodismo en Venezuela, ha ganado premios internacionales. Alguno de sus relatos ha sido llevado a la gran pantalla y a nosotros nos gustaría que nos dijeras cómo estás viviendo todo esto, cuál es tu relato. Que en realidad en Venezuela hay gente que puede creer que todo lo que ha pasado estos años podría ser ficción, pero es la cruda realidad, ¿no? Como un país con todas las oportunidades del mundo, rico en recursos naturales, por unos malos políticos, por unos malos gobernantes, puede llegar a la situación que vive hoy. Adelante, tienes la palabra, Milagros. Muchas gracias. Gracias, España, por recibirnos. Gracias. Gracias por acogernos, por cuidarnos, por curarnos cuando ha sido el caso. Gracias por darnos otra vez la amada lengua, sus bibliotecas, su cine, su teatro, su cancionero y su habla de la calle. Eso ha sido invalorable para nosotros y no creo que haya un día de nuestra vida que nosotros podamos olvidar lo que ha sido la recepción de España para los venezolanos, particularmente para los venezolanos. Entiendo que hay unas condiciones muy singulares, muy excepcionales para toda Hispanoamérica, pero creo que para nosotros ha sido muy especial y sin duda lo he vivenciado. Habría tantas cosas que quisiera decir y probablemente sería una serie como de fragmentos, ¿no? Hay una cosa que siempre he dicho cuando estoy en estos escenarios, y es que Venezuela no se merecía a Chávez. Muchas veces la indiferencia que he sentido hacia la tragedia venezolana, he tenido la percepción, probablemente desde el dolor, probablemente desde el resentimiento, he tenido la sensación de que se ha juzgado a Venezuela porque hemos sido un país petrolero por más de un siglo y naturalmente al tener semejantes ingresos, pues eso marcó nuestra idiosincrasia, nuestra antropología, nuestra psicología, nuestra manera de vivir, nuestro consumo, naturalmente de todo orden, tanto el consumo, digamos, material como el consumo simbólico y de todo orden. Y que probablemente por ese superávit o por esos ingresos, desde luego superiores en promedio al resto de Hispanoamérica, que nosotros nos merecíamos un ángel vengador y alguien que viniera a meternos en vereda o a castigarnos, porque después de las vacas gordas venían estas vacas con colmillos a cobrarse en sangre y a cobrarse en destrucción del paisaje físico y del paisaje moral y del paisaje simbólico de Venezuela. Bueno, esto no es así. Venezuela nunca se mereció a Chávez, jamás.
jamás, ni tampoco se ha merecido a Maduro, y probablemente, lo digo no con mucha comodidad, pero probablemente tampoco se ha merecido a parte de la oposición, porque les confieso, me pregunta Belén cómo me siento. Bueno, imagínate, imagínate, Belén, esa respuesta no tendría fin. Pero hay una cosa que me incomoda, que es la idea de que Venezuela no despertó. Bueno, esto no es así, porque en realidad el país nunca ha estado dormido, ni dopado, ni tampoco desentendido de su propio destino. Probablemente el que sí despertó es el liderazgo. Y vuelvo, les aseguro que no es cómodo para mí decir esto. Pero probablemente lo que sí ha despertado es el liderazgo, porque puedo asegurar que el pueblo venezolano no ha estado durmiendo, entre otras cosas, porque lo más probable es que no tenga lecho donde reposar, porque no tenga energía eléctrica para aliviar las temperaturas de Venezuela, que pueden ser, saben que nosotros somos un país caribeño, un país tropical. Es un país que ha seguido adelante contra los vientos más bravos, porque de lo que estamos hablando es de un país, y esto hay que decirlo siempre, porque las historias se perfilan siempre en los escenarios. El escenario de Venezuela es un país sin servicios públicos, sin agua en las casas, sin energía eléctrica, con una pésima conexión a Internet. Estamos hablando de un país sin moneda propia, puesto que nosotros tenemos que apelar a monedas extranjeras alternas para poder hacer nuestros intercambios, como es el caso, por supuesto, mayoritariamente del dólar, pero también del peso colombiano y de los reales brasileños, de la moneda brasileña. Estamos hablando de un país cuyos escolares tienen 2 días de clase a la semana, 2 días de clase a la semana, y vete a saber qué es lo que ocurre en esos días de supuesta aula. Estamos hablando de un país que no tiene transporte colectivo, un país que no tiene gasolina. Acabo de decir antes que nosotros somos, y lo vamos a seguir siendo por mucho tiempo, un país petrolero. Somos un país petrolero sin gasolina, sin gasolina. Y por cierto, que buena parte de la que hay se usa como vector de opresión, de dominación, de control y de humillación. ¿Ok? De esto es que estamos hablando, de un país donde cuesta muchísimo, es inenarrable lo que cuesta ir, ya no digamos de una ciudad a otra, sino de la casa al trabajo, a los precarios empleos venezolanos. Y sin embargo, es un país que ha seguido escribiendo, que ha seguido pintando, que ha seguido creando, que ha seguido cantando y sobre todo que le ha seguido exigiendo a su liderazgo que lo represente en su dolor, que lo represente en su desgarramiento y que lo represente en su profunda voluntad democrática. Ese mandato, ese es el mandato que nos sostiene. A ese mandato volvemos por las noches cuando soñamos en venezolano. El mandato de un país que nos exige, que le exige a sus élites que se pongan del tamaño del inmenso pueblo venezolano, que ha hecho las hazañas más formidables, no solamente en el siglo XIX, que son conocidas, también las del siglo XX. Sacar de un país de 2 millones de habitantes, que éramos en 1922, y llegar a ser un país muy importante, un país interesante, con museos, universidades, investigación, jurisprudencia, y sin duda ninguna, una democracia representativa con separación de poderes. Ese pueblo no se durmió, no se ha muerto milagrosamente, no se ha muerto. Ese pueblo, yo creo, digamos, los hechos así lo indican, se ha construido un liderazgo a su medida. Eso es lo que está ocurriendo. Un liderazgo que ha ido de los rincones, de los confines de la República, hacia las cimas de las élites políticas y de las élites partidistas. Y ha impuesto la unidad democrática y ha exigido que el liderazgo se expulse de las alfombras, de los sets de televisión y de los aires acondicionados del que, por cierto, el pueblo venezolano carece ya desde hace más de una década, y que se vaya a cada rincón saltando candeladas, como decía mi madre, para referirse
a los hechos hazañosos de la vida cotidiana, saltando candeladas, para ir hasta el último rincón de Venezuela. Porque Venezuela no somos solamente nosotros, no somos los universitarios, no somos solamente nosotros los que hablamos de democracia y de libertad y que pudiéramos incluso hacerlo en más de una lengua. Venezuela es todo el país, todo el país. Y quiero terminar, porque ya entenderán ustedes que podría hablar mucho y hablar desde esta especie de soplete que se me estalla en el alma cada vez que se nombra la palabra Venezuela y el gentilicio al que tengo el inmenso e irrenunciable honor de pertenecer. Pero quiero terminar diciendo que en realidad lo que iba a ocurrir ya ocurrió. Ya ocurrió. Y lo que ocurrió es que el pueblo hizo despertar todas sus fuerzas. El pueblo hizo despertar al liderazgo y lo hizo compactarse en torno a una idea muy simple, muy simple. Quiero que mi hijo me entierre en Venezuela. Una aspiración tan simple, una aspiración tan antigua, y eso es lo que nosotros estamos exigiendo y lo que nosotros queremos. Que haya un solo país, en todos los sentidos lo estoy diciendo, un solo país con pluralidad, cada quien que piense lo que tenga a bien pensar, cada quien que tenga sus percepciones, si de allí viene la riqueza de la cultura, y la nuestra no es la excepción, por cierto, que es una cultura de una gran riqueza por todas las procedencias, por todas las sangres, por todas las miradas y por todas las perspectivas que componen el cañamazo venezolano. ¿Está bien?